emitir sentencia y automáticamente ahí terminó la primera instancia. Pero no emitió sentencia, sino que nosotros hemos solicitado la apertura a prueba. Ahí señala, confirma, otorga, deniega el amparo provisional. Y si solicitamos que se abra pruebas, se abrirá pruebas por el plazo de 8 días. Periodo de pruebas, artículo 35, 8 días de prueba. Entonces, en el periodo de prueba se van a diligenciar cada una de las pruebas que hubiéramos aportado. Adelante, compañero Juan Francisco. Gracias, Lick. Perdone, ¿sería usted tan amable de regresar un par de segunditos la anterior diapositiva? Gracias, Lick. ¿Esto o lo anterior? Esta es Lick. Solo un par de segunditos, ahorita le aviso. Yo se los voy a compartir. Gracias. Es que fíjese que yo igual las estudio cuando usted las comparte, pero voy tomando nota de cualquier manera. Ya está listo, Lick. Gracias. De acuerdo, compañero, con mucho gusto. Entonces, abrimos a prueba por 8 días. Una vez, bueno, ya sabemos que en ese periodo de prueba, ya hablamos, se ofrecen las pruebas, hay un diligenciamiento de la prueba para que en sentencia le puedan dar una valoración a la prueba. Las pruebas pues pueden ser de diversas cuestiones documentales, pueden haber dictamen de expertos, o sea, no hay una limitación para los medios de prueba. Terminado o concluido el plazo del periodo de prueba, los 8 días de prueba, el juez emitirá una resolución. En esta resolución correrá el plazo para la segunda audiencia. Ya sabemos que cuando se apertura prueba, siempre habrá una segunda audiencia. Entonces correrá el plazo para la segunda audiencia a las partes para que se pronuncien respecto a la fase que se concluye. O sea, en este caso, el periodo de prueba. Adelante, Marco Antonio Mendoza. Una pregunta, ¿por qué en la parte cuando se da la audiencia que hace referencia a usted de las primeras 48 horas, por qué ahí no se podría aportar las pruebas del caso? Por ejemplo, en el caso que usted nos planteaba de la banqueta, si le dieron audiencia, entendería yo que la audiencia es para que usted se pronuncie, pero por lo que yo entiendo en esta parte sería solo de forma verbal. O usted podría de una vez decir, mira, aquí está mi escritura, aquí están mis pruebas, a efecto de que cuando el juez termine esas 48 horas y emita la primera resolución, ahí pudiera concluir el proceso. Mire, cuando uno plantea el escrito inicial del amparo, obviamente aporta ciertos medios de prueba. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que es mi terreno, incorporo al proceso la escritura. Si señalo, o sea, yo incorporo al proceso todo lo que yo considero prudente, de una sola vez, en el escrito inicial o en el planteamiento de este proceso. El proceso va a continuar su trámite, pero va a haber un periodo de diligenciamiento, siempre. En la primera audiencia, el juez podrá conocer someramente y si a criterio del juez considera que, de acuerdo a la lectura de los documentos aportados, pues ahí mismo emite una sentencia, pues la puede emitir. Pero el problema es el siguiente, que las demás partes van a poder plantear cierta documentación, sus argumentos en el escrito, van a poder plantear lo que es sus medios de prueba, pero si no se abriera prueba, obviamente no había un debido diligenciamiento de la prueba con las partes, porque toda prueba que se ofrece siempre es con citación de los demás, ¿verdad? De las demás partes. Entonces, si solo nos quedamos con la segunda audiencia, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la segunda audiencia de la primera audiencia, perdón, es atacar en este caso, el informe circunstanciado, únicamente, atacar el informe circunstanciado. Si a criterio del juez, al leer el informe circunstanciado, considera que no es necesario aperturar a prueba, automáticamente emite una sentencia y concluye el proceso. Pero para el debido diligenciamiento de la prueba, se tiene que en la etapa procesal oportuna de acuerdo a lo que establece la ley. No sé si con eso aclaro o me reconfigura la pregunta. No, está bien, muchas gracias. De acuerdo, compañero. Entonces, concluyo. Aquí estamos, compañeros, en la segunda audiencia. Ya retrocediendo un poquito, pasamos la primera audiencia
indicamos que ahí el juez puede emitir una sentencia, pero como alguien solicitó apertura a prueba, entonces se va a abrir el proceso a prueba por el plazo de 8 días. Los plazos, por favor, aquí corren de oficio, ¿verdad? 8 días se abre a prueba y la prueba concluye 8 días después. En derecho civil, por ejemplo, se puede abrir a prueba, pero mientras nadie solicite que se concluya, el proceso puede continuar abierto, ¿verdad? Ustedes siempre es a petición de parte. En derecho constitucional, procesal constitucional, en el amparo, pues los plazos son perecederos, mueren, son una vez prescrito, concluyó el plazo, aunque usted plantee algo, quedó fuera del plazo como corresponde. Entonces, concluido el plazo del periodo de pruebas, el juez emitirá una resolución. Correrá el plazo para la segunda audiencia. La segunda audiencia por 48 horas. ¿Para qué? Para que se pronuncien respecto a la fase que se concluye, periodo de pruebas. En esta oportunidad se da aquel principio, ¿verdad? En donde, pues, se me fue el nombre ahorita, que es contención, que hay un principio se me fue el término jurídico en este momento, pero obviamente en esta fase usted tiene que atacar que los medios de prueba propuestos por cada una de las partes. Tiene que atacar cada uno de los medios de prueba. Ese es el objetivo de la segunda audiencia. ¿Por qué? Porque concluimos la fase de prueba. Adelante. Gracias, Lick. Tal vez para lo que el compañero Mago preguntaba, en el artículo 35, en su párrafo tercero, establece que los tribunales de amparo podrán relevar de la prueba en los casos que a su juicio no sea necesario, pero la tramitarán obligadamente si fuera pedida por el solicitante. Entonces, por eso es que se genera la segunda audiencia. Sí, efectivamente. Y además de eso, pues, si relevaran la prueba y fuere solicitado, cabe el curso, ¿verdad? Pero continuando, entonces, concluido el plazo del periodo de prueba, ya sabemos que el juez siempre todo proceso inicia con una resolución y termina con una resolución, siempre, ¿verdad? Entonces, una vez concluido el periodo de prueba, se tramita lo que es la segunda audiencia. Ahí tenemos, segunda audiencia, artículo 37, por el plazo de 48 horas. Karen Jennifer Alejandra Hernández, adelante. Disculpe, ¿será el principio de unidad de la prueba que usted dice? Principio de unidad de la prueba, ¿a qué se refiere? Explíquemelo. Estaba buscando yo ahorita lo que usted dijo sobre el principio, que se utiliza cuando el juez analizaba los medios de prueba. Usted estaba buscando. No me pareció principio de unidad de la prueba. No es ese principio. ¿No? Ya me recordaré de él. Sí. Segunda audiencia, artículo 37, por el plazo de 48 horas. Muy bien, continuemos. Concluido el plazo de la segunda audiencia, el juez emitirá una resolución. Concluyendo la segunda audiencia, y si alguna de las partes lo requiere, obviamente aquí, por favor, concluyendo la segunda audiencia, puede pasar que el juez emite una sentencia. Puede emitir una sentencia. Pero si aquí, evacuando la segunda audiencia, una de las partes solicita que se vea el caso en vista pública, pues obviamente no le quedará opción al juez que establecer o decretar vista pública. Por eso señala, concluido el plazo de la segunda audiencia, el juez emitirá una resolución. Ahí concluye la segunda audiencia y si alguna de las partes lo requiere, pues obviamente se decreta una vista pública, o se establece se señala día y hora para que las partes se vean en vista pública. De acuerdo al artículo 38, señala que se va a llevar dentro del tercer día. Karen Jennifer Alejandra está levantando la mano. No, bueno. Entonces, dentro del tercer día. Ahora, pues ahí tenemos la vista pública. ¿Qué se hace en la vista pública? Cada una de las partes van a ir a alegar de viva voz. Karen Jennifer Alejandra otra vez. Perdón. Entonces, vista pública, artículo 38, dentro del tercer día. ¿Qué se va a hacer? Pues la vista pública es algo que viene directamente del derecho romano, ustedes, donde se va a ir a exponer de viva voz cada uno de los argumentos que yo tengo
¿Para qué? Para que me otorguen el amparo provisional, para que me otorguen el amparo. Adelante, compañero. Sí, perdone tanta molestadera. Yo me recuerdo que esta vista pública se tenía que llevar el tercero día, no dentro de los 3 días, ¿verdad? Sí, el tercero día. Por eso es primer día, segundo día, el tercero día. Ok, gracias, Lee. Sí. A diferencia de la otra, ¿verdad? Que de la de apelación. José Andrés Barahona, adelante. Sí, licenciado, yo tengo la duda de que si esta vista pública también se podría solicitar en la primera audiencia, o solo Sí, en la por segunda. supuesto que sí. Si usted lo ve, esto lo he explicado, yo voy con el proceso largo, ¿verdad ustedes? ¿Por qué? Porque no me daría tiempo de volver a explicar lo que ya se expuso. Si usted ve el archivo Excel, están cada una de las situaciones que se pueden dar. Evacuando la primera audiencia, por ejemplo, se puede dar vista pública, se puede dar auto para mejor fallar y se puede emitir sentencia. Se puede emitir primera audiencia, emite sentencia, primera audiencia, vista pública, emite sentencia, primera audiencia, vista pública, auto para mejor fallar y emisión de sentencia. O sea, ahí sí habría que ir al archivo Excel para poder analizarlo más detenidamente. Gracias. Entonces, para servir, compañero. Entonces tenemos la vista pública dentro del tercero día, artículo 38. Continuamos. Ahí estamos. La vista pública, o sea, está Cicerón alegando de viva voz. Después tenemos concluido el plazo de la vista, el juez emitirá una resolución, pudiendo emitir sentencia u otorgar un auto para mejor fallar, artículo 40. Cuando nosotros señalamos el auto para mejor fallar, pues significa que el juez no tiene muy claro. Andrea de León, adelante. Si pudiera regresar un ratito la diapositiva anterior, licenciado, por favor. Gracias. Entonces, señala, concluido el plazo de la vista, el juez emitirá una resolución. La resolución en este caso, pues, una sentencia sería, o en su defecto, si no se cree en la capacidad o no tiene la cantidad de información necesaria, puede decretar un auto para mejor fallar. Entonces, en ese auto para mejor fallar, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Pues va a hacer pesquisas de oficio, ¿verdad? Usted, todos los medios que él considere necesarios para poder aclarar su mente, para decir, bueno, voy a emitir una sentencia, pero no tengo muy claro quién tiene la razón. Entonces, él puede hacer todo tipo de diligencias para poder fallar una mejor sentencia. Entonces, esto señala 5 días, ¿verdad? Artículo 40. Señala, concluido el plazo del... Adelante, Fátima Ramírez. Mire, el auto para mejor fallar se le denomina, él puede realizar todas las pesquisas de oficio, hacer todas las investigaciones necesarias. Eso es pesquisar, ¿no? Ustedes buscar otros medios. Él tiene unos medios de prueba aportados por las partes, porque sí los tiene. Si volvemos al ejemplo de la pared, tiene lo que dice la MUNI, tiene lo que dice mi cliente de que esté en el terreno. ¿Qué dice él? Bueno, yo voy a ir al lugar. Y él va al lugar, va con su ingeniero, va con su equipo para verificar claramente, porque no tiene bien claro quién tiene el derecho. Entonces, él va al lugar de los hechos. ¿Qué está haciendo? Pesquisas de oficio. Entonces, continuemos, compañeros. Voy a compartir la asistencia, por favor. Hoy sí, compartimos la asistencia. Ahí fue el link. En lo que yo continúo la explicación. Auto para mejor fallar. Cuando dice, por supuesto, el auto para mejor fallar, lo compartimos en algún momento y me recuerdo que Elic Verdú también aportó para el proceso, señalando que es un resabio, algo que viene
del proceso inquisitivo del derecho. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un sistema acusatorio. En el sistema inquisitivo el juez era fiscal, investigador y además era juez. Y él podría investigar todo lo que quería de acuerdo a su criterio. Entonces, por lo tanto, pues cuando hacía las investigaciones, él ya lo tenía uno como culpable y buscaba medios de prueba para poder garantizar, para poder favorecer en este caso, ya sea mi prisión o mi libertad o mi condena, ¿verdad ustedes? O mi encarcelamiento. Entonces, era juez y parte. Ahora nosotros hablamos de un proceso acusatorio, en donde aparece la figura del Ministerio Público. El Ministerio Público como ente acusador. Pero cuando nosotros encontramos la palabrita auto para mejor fallar, estamos viendo una parte de eso, de ese histórico sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque el juez puede buscar medios de prueba que no hayan sido aportados para poder aclarar su mente. Ahí respondo lo que me preguntó Karen Jennifer Alejandra Hernández Castellanos. Entonces, esto es el auto para mejor fallar del artículo 40. No hay límite para el juez. Concluido el plazo del auto para mejor fallar, el juez emitirá una sentencia dentro del proceso. En esta sentencia puede otorgar el amparo definitivo. Ya ahí hizo el análisis y dice, bueno, tiene razón el amparista, por lo tanto se le otorga el amparo definitivo. Número 2, denegar el amparo definitivamente. Entonces, al denegar el amparo de forma definitiva, pues obviamente no me dieron con lugar lo que yo estaba buscando. Y además de eso, pues ya surge también en la sentencia condenar en cosas procesales, imponer multa al abogado y todo lo que conlleva una sentencia. Eso es, ahí con esto estaríamos concluyendo la primera fase del amparo, que sería la primera instancia. Aquí, por ejemplo, una vez recibido la sentencia, usted tiene la sentencia en su mano, tiene 3 caminos que seguir: la apelación, aclaración o ampliación. Si su sentencia dijo con lugar a lo que usted solicitó está muy clara, obviamente se queda tranquilo, y si pasa el plazo que la ley establece para apelar, obviamente se volvió una sentencia firme. Pero si usted no está tan de acuerdo o no entiende o hay términos oscuros, ambiguos o contradictorios, o no resolvieron todo lo que yo solicité en mi escrito inicial, pues cabe ver la apelación, aclaración o ampliación. Dice, la sentencia es favorable, pero es oscura o incompleta. Entonces, si la sentencia es favorable, pero es oscura, pues voy a presentar mi escrito para que el juez pueda aclararme algunos términos que yo no logro comprender. Eso es la aclaración, ¿verdad? Acudir a él para que me dé luz y me diga, mire, aquí lo que traté de decirles, esto. Usted tiene que pedirle que le aclare. Así como ustedes me preguntan a mí, mire, Elic, ¿y aquí qué trató de decir? Ah, bueno, significa que no me entendió. ¿Qué tengo que hacer yo? Aclararlo. Ante un tribunal usted puede hacerlo, solamente que plantea su recurso de aclaración. Esto es un remedio procesal nada más porque trata de solventar algo que no es comprensible. También podemos señala, si la sentencia es favorable, pero está incompleta, ¿por qué? Porque yo solicité X cosa que no me resuelven, entonces, ¿qué debo de plantear? Una ampliación, un recurso de ampliación. ¿Para qué? Para que aquí tenemos un rompecabezas, ¿a ustedes? Porque faltan unas partes. Yo quiero que me responda completa lo que yo solicité. Entonces, pues, debo de plantearlo dentro del plazo de 24 horas. Es el periodo para plantear el recurso, 24 horas. 24 horas después de qué? Después de que usted le notificaran la sentencia definitiva. Muy bien, continuemos. Bueno, la sentencia definitiva. Si no estoy de acuerdo, pues obviamente apelo. Si no estoy de acuerdo, apelo. En este caso, bueno, regresemos un poquito. Ya sabemos claramente que ya emitieron la sentencia. Si estamos de acuerdo, por favor, si estamos de acuerdo, pero no entendemos, planteamos ya sea ampliación o, en este caso también, aclaración. Eso cabe. Pero si no estamos de acuerdo con la sentencia, ¿qué debemos de hacer? Obviamente tenemos que apelar.
Tenemos que apelar esa sentencia. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo. Imagínense, me declararon sin lugar al amparo que yo estoy planteando y por lo tanto mi patrimonio está en riesgo. Por lo tanto, apelo la sentencia. Pues obviamente redacto el escrito de apelación y lo presento de acuerdo al artículo 61. Presentar el escrito de acuerdo a presentar el artículo, olviden el artículo 21 y se me coló. De acuerdo al artículo 61, adelante. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿podría regresar 2 diapositivas, por favor? Sí. Ahí están 2. Gracias. Bueno, sabemos, sentencia definitiva. Si no estoy de acuerdo, tengo que apelarla. ¿Por qué? Porque si no la apelo, dentro del plazo que la ley establece, quedará firme y será inapelable. Y pues ahí termina el proceso. Entonces, redacto el escrito de apelación y lo presento, de acuerdo al artículo 61. Lo presento donde corresponda, ¿verdad? En este caso, lo puedo presentar ante el tribunal que emitió la sentencia en primera instancia. Omitan el artículo 21, por favor. Entonces, la interposición del recurso de apelación es por el plazo de 48 horas. Yo tengo 48 horas a partir de notificada la sentencia. 48 horas. Si usted se pasa 5 minutos, es extemporáneo, ¿verdad? Si usted se pasa 1 minuto, es extemporáneo. Son 48 horas que empiezan a contar. Por ejemplo, me notificaron a las 3:45 de la tarde. Ah, perfecto. Yo de las 3:45 empiezo a contar las 48 horas. No voy a empezar a contar de las 4, no, de las 3:45. Así funciona el derecho, los plazos en derecho procesal constitucional. Entonces, 48 horas para poder plantear el recurso. Interpuesto el recurso de apelación, el juez otorgará el recurso o rechazará el mismo. 2 opciones. Otorgará el recurso o rechazará el mismo. ¿Por qué lo podría rechazar? Bueno, una de las razones es que ya sea extemporáneo. Por ejemplo, usted lo planteó a las 49 horas y no a las 48 horas como establece la ley. Por lo tanto, podría indicar el señor juez no al lugar al recurso por ser extemporáneo. Entonces, ahí lo rechazó. Y usted, pues, me rechazó mi recurso. ¿Qué tengo que presentar? Un ocurso. Si usted del ocurso, bueno, continuemos. Si no le aceptan el recurso, puede plantear un ocurso. El recurso puede ser rechazado por varias razones. Uno, puede ser rechazado con derecho. O sea, mire, es extemporáneo, efectivamente lo rechazaron con derecho. Puede ser rechazado de mala fe, porque usted lo planteó dentro del tiempo y el juez resuelve no otorgarlo por razones ajenas. Entonces, si lo rechaza, usted puede plantear el ocurso. ¿Qué es el ocurso? La imagen dice, ¿qué es el ocurso? Es una queja, ¿verdad? Nosotros nos vamos a quejar ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a quejar de que planteamos un recurso de apelación y no se le dio la tramitación correspondiente. Señala, ahí por favor, ahí sí señalé que no es la misma ley la que lo establece. Dice, el ocurso deberá plantearse dentro del plazo de 5 días. Artículo 17 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. El ocurso. ¿Ante quién? Ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ya sabemos que deberá de plantearse dentro del plazo de 5 días. Después de eso, pues ahí están los 5 días de interposición del ocurso. Una vez planteado el ocurso, la Corte de Constitucionalidad va a requerir o le va a correr una audiencia al ocursado. El ocursado es el juzgado de primera instancia. Perdón, vamos a ver. Marco Antonio, adelante. Sí, disculpe, ¿podría regresar 2 diapositivas? Sí, claro. No pude tomar nota de lo que dice. Sí, esa, gracias. Esta es la repetición de la anterior, solo con imagen distinta. Entonces tenemos el ocurso, deberá plantearse dentro del plazo de 5 días. Artículo 17, de acuerdo 1-2013 de la CC. Este es el único plazo que no está en la ley, ahí se recuerda, ¿verdad? No solo, bueno, no creo preguntárselos. Es más, si se dieron cuenta, ya tenemos 25 puntos casi quedados.
20 en un trabajo y 5 de ayer. Entonces ya solo nos quedarían 15 puntos para el examen. Así que aprovechen. Continuamos, compañeros. Entonces ya sabemos, 5 días para la interposición de lo curso. Una vez recibido nuestro planteamiento por la Corte de Constitucionalidad, ella le va a correr una audiencia al ocursado. ¿Quién es el ocursado? El ocursado es, en este caso, el juez que emitió la sentencia de grado, o sea, en primera instancia. Ese es el ocursado. ¿Qué le va a decir la CC? Mire, explíquenme por qué rechazó el recurso planteado. Eso es lo que va a hacer la CC. Le va a indicar al juzgado, al honorable juzgador, que señale por qué razón está rechazando el ocurso. Ya sabemos claramente que pues tiene 24 horas para poder responder, para poder evacuar la audiencia, y obviamente una vez evacuada la audiencia, la CC declarará, emitirá una resolución dictando con lugar sería si yo pues planteé mi recurso de apelación ante el tribunal que conocí en primera instancia y efectivamente, un ejemplo, no le dieron trámite indicando que era extemporáneo. Pero cuando yo puedo demostrar ante la CC que sí está dentro del plazo, por lo tanto, ¿qué va a hacer la CC? Darle trámite. Lo va a declarar con lugar. Por el contrario, si se declara con lugar, van a ordenarle al juez que reciba y que suba lo que es la apelación. Y obviamente ahí van a haber sanciones. Pueden haber sanciones. Muy bien. Contrario censo. Si por el contrario declaran sin lugar al ocurso que yo planteé, me van a imponer una multa. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser declarado sin lugar? Tomando en el mismo ejemplo, yo planteé mi recurso de apelación, pero efectivamente lo planteé fuera de plazo, fuera de las 48 horas. Obviamente, el juez de primera instancia va a demostrar ante la CC que tiene la razón y por lo tanto va a ser declarado sin lugar el ocurso. Si es declarado sin lugar el ocurso, le ponen multa y hasta ahí llegó su proceso. Si es declarado con lugar el ocurso, pues continuamos con la siguiente fase. Si es declarado con lugar el ocurso, obviamente, usted ya presentó su escrito y su apelación, pero en este caso regresamos al proceso de interponer la apelación. Por favor, el ocurso lo expliqué porque es lo que aplica si no me aceptan a mí el proceso, si me rechazan el proceso. Yo puedo quejarme, puedo cursar. Continuando con el recurso de apelación, ya sea que el ocurso lo declararon con lugar, o ya sea que cuando yo planteo mi apelación ante el juzgado que conocí en primera instancia, pues me acepta la apelación, entonces cabe lo siguiente. Interposición del recurso de apelación ante el tribunal de primer grado, 48 horas. Eso ya lo habíamos visto. Interpuesto el recurso de apelación, se otorga el recurso y se eleva copia de los antecedentes a la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es el plazo que tiene el juzgado? Siempre tiene 24 horas para subirlo. Si se rechaza, cabe el ocurso. Pero ya sabemos que en este caso, si ya se planteó, la CC ordenará se remitan las actuaciones. Plazo para que el tribunal suba la apelación a la Corte de Constitucionalidad, artículo 62, 24 horas. ¿La anterior, esta o esta? Esta. Interpuesto el recurso de apelación. Una vez planteado el recurso, dice, se otorga el recurso y se eleva. ¿Por qué? Porque en este caso lo estamos planteando ante el tribunal que conoció en primera instancia. Cuando yo digo primera instancia, que no se confundan, no estoy diciendo el juzgado de primera instancia. Estoy diciendo el tribunal que conoció en primera instancia del proceso. O sea, el que emitió la sentencia, pudiendo ser juzgado de primera instancia, sala de la Corte de Apelaciones o Corte Suprema de Justicia. No estamos nombrando un tribunal específico. Entonces, se otorga el recurso, se eleva copia de los antecedentes
a la Corte de Constitucionalidad. Si se rechaza, cabe el curso. Ya explicamos que si lo rechazan, cuál era el procedimiento que se debía seguir en diapositivas anteriores. Entonces, si ya se planteó, la CC ordenará se remitan las actuaciones. Plazo para que el tribunal suba la apelación, indicamos 24 horas de plazo para que el tribunal suba la apelación. Una vez recibido, ya sea por remisión del juzgado o el planteamiento directo del apelante ante la CC. Ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Cuando usted apela, tiene dos opciones. Uno, apelar, presentar su escrito de apelación ante el tribunal que conoció en primera instancia. Esa es una opción. Y opción número dos, plantear directamente ante la Corte de Constitucionalidad su apelación. Si usted lo plantea ante la Corte de Constitucionalidad, la CC lo que va a solicitar es que el juzgado de primera instancia, que conoció en primera instancia, suba el proceso, suba el caso. Si lo plantea directamente ante la CC, pues no va a solicitar eso. Perdón, si lo plantea ante la CC, sí va a solicitar al tribunal que suba el proceso. Si lo plantea directamente ante el tribunal que conoció, él de oficio le va a dar trámite y lo va a subir automáticamente. Entonces, recibido, ya sea por remisión del juzgado, o sea, el juzgado que conoció en primera instancia, remitirá a la CC, o porque usted planteó directamente ante la CC la apelación. La CC emitirá una resolución señalando día y hora para la vista dentro de los 3 días siguientes. Y ahí tenemos días para la vista, artículo 66, dentro de los 3 días siguientes. Habíamos hecho la analogía. Vamos a ver. Aquí me pregunta, ¿por qué se le pone multa al abogado? Al abogado se le impone multa porque así lo dice la ley, ¿verdad? Usted se le tiene que imponer una sanción, salvo cuando se evidencie que el abogado ha actuado de buena fe, o sea, que no ha interpuesto un amparo frívolo, que realmente se nota que tenía el derecho, pero obviamente pues no corrió con la suerte que se declarara al final, pero siempre que litigue de buena fe, o sea, que lo haga de buena fe. 500 a 2,000 quetzales, la multa, ¿verdad ustedes? No es tan grande. Entonces, estaba leyendo lo que me habían escrito en el chat. Día para la vista, artículo 66, dentro de los 3 días siguientes, o sea, puede ser establecido en el primero, segundo, tercero día, no hay problema. En el anterior dice dentro del tercero día, o sea, en el tercero día. Aquí es dentro de los 3 días siguientes, o sea, cualquiera de los 3 días. Se tiene un plazo de 3 días para poder determinar la vista. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad ustedes? ¿Por qué? Porque si eso se cumpliera así, pues serían plazos maravillosos. Pero como yo les digo, imagínense, la CC conoce en apelación de todos los casos o de los planteamientos de amparo que se deben a nivel nacional. Entonces, no va a ser posible que llevando el amparo ya le van a dar dentro del tercer día la vista, va a ser imposible. Se lo van a fijar dentro de más plazo. Pero en un mundo ideal, en una Guatemala ideal, sería dentro de los 3 días siguientes. Pues tenemos la vista pública, en donde de viva voz van a alegar las partes. ¿Qué van a alegar? Pues obviamente en qué fundamenta su apelación. Va a alegar cada una de las partes, los terceros, el Ministerio Público, todos van a estar invitados a esa vista pública. Después de esto, una vez agotada la vista pública, el tribunal puede emitir una sentencia definitiva, pero también en esta parte aparecen otra vez las diligencias para mejor fallar. Aquí tiene una denominación distinta, si usted se puede dar cuenta. En primera instancia era auto para mejor fallar. En segunda instancia, en apelación, es diligencias para mejor fallar. Señala el plazo no mayor de 5 días con el cual el tribunal cuenta para emitir un fallo, artículo 65. Ahí hay otra situación, pero dejémoslo en 5 días para emitir un fallo, porque estamos apelando una sentencia. 5 días para emitir el fallo, ¿verdad? Ustedes, plazo no mayor de 5 días, el cual el tribunal cuenta para emitir el fallo.
Una vez emitido el fallo, una vez agotadas las diligencias para mejor fallar, que si nos recordamos del auto es lo mismo que les explicaba. El juez no tiene la información suficiente y él necesita más información para no emitir una resolución injusta, podríamos decirlo. Entonces, él quiere diligenciar más medios de prueba y él puede hacerlo, tiene total libertad para hacerlo. Después tenemos la sentencia definitiva. Señala, en la sentencia definitiva, pues el juez o el tribunal que conoció en sentencia ratificará. ¿Qué significa ratificar? Indicar, mire, la resolución dictada en primera instancia es correcta y así se mantiene. Ratificó la sentencia. No le hizo ni una modificación. Modificará. Bueno, estamos de acuerdo parcialmente con la sentencia emitida en grado, salvo y agregar las aclaraciones, pudiendo otorgar, por ejemplo, parcialmente el amparo, o si lo habían otorgado, pues denegarlo. O sea, pueden hacer cualquier modificación. Modificará o confirmará. Confirmar es lo mismo que ratificar. Usted ratificará, modificará la resolución venida en grado. Y por último, se emitirá la resolución o la sentencia dentro de los 3 a 5 días, 3 más 5 días, porque la CC tiene el derecho de poder tener mayor plazo para emitir una sentencia. La sentencia en primer grado siempre se emite dentro de los 3 días, pero la CC tiene la oportunidad de tener un plazo mayor, en este caso es de 8 días para emitir la sentencia. ¿Quién? Adelante. Fátima Ramírez. Cuénteme. En la segunda instancia tiene que haber vista pública. Sí, así es. Aquí no va a criterio, ¿verdad? Sino que tiene que haber vista pública porque así lo establece la norma. Así lo establece la norma. Tiene que haber vista pública. Vamos a ver. Dice, artículo 66. El título o el epígrafe de ese artículo dice, vista y resolución. En caso de apelación de auto, recibido los antecedentes, el tribunal resolverá dentro de los 36 horas siguientes. Eso no lo estamos viendo ahorita. Estamos con la siguiente. Si fuere de apelación de sentencia, dice, se señalará día y hora para la vista dentro de los 3 días siguientes. No señala que tengan por ejemplo, si a criterio del tribunal lo considera conveniente. No. Señala que si fuere de apelación de la sentencia, se señalará día y hora para la vista dentro de los 3 días siguientes y se resolverá. O sea, indica, tiene que haber vista pública. ¿Por qué? Porque es en la vista pública el momento en que las partes van a indicar por qué razón están apelando. De viva voz, allí. Es la oportunidad procesal que tienen para poder señalar, mire, señor juez o honorable tribunal constitucional, yo apelo por esto, y empieza la argumentación jurídica. Ahí es donde se utiliza la oratoria forense, ¿verdad ustedes? Y la facilidad de palabra que debemos de tener para poder, ¿qué le digo? Evacuar esa audiencia. Entonces, se emitirá dentro de los 3 a 5 días. No sé si le aclaré, compañera. De acuerdo, compañeros. Entonces, continuando con el proceso. Una vez concluido emitida la sentencia definitiva, porque esta sentencia definitiva, aquí usted no tiene otro recurso más, porque este es el Tribunal Superior, Tribunal de Alzada. Entonces, continuamos aquí. Si la sentencia es oscura o incompleta, son los únicos 2 recursos que caben después de la apelación de la CC. Lo único que cabe, señala, si la sentencia es oscura o incompleta, pues aclaración o ampliación.
La sentencia es favorable, pero es oscura, aclaración. La sentencia, bueno, aquí favorable o desfavorable, de todos modos lo único que tiene. Ya no hay más opción, solo le cabe la... Adelante. Licenciado, ya retroalimentando todo este proceso de amparo y de que después cabe la apelación, después ahorita lo que nos está mencionando, nuevamente otros 2 recursos. Sí hay casos que llegan hasta esa instancia de que se agotan todo y llega hasta el máximo de todo el proceso. Yo le puedo asegurar que la mayoría de casos cumplen con todo el proceso. Los que no cumplen con todo el proceso son las excepciones. Muy bien, licenciado, gracias. Sí. O sea, la mayoría de casos cumplen con todo el proceso. ¿Por qué? Imagínense, empezó el proceso. Usted va a solicitar apuro, tuvo que se aperture a prueba. ¿Por qué? Porque en la prueba usted va a demostrar su argumentación. Va a poder demostrarle al tribunal que usted tiene el derecho y ahí tiene que demostrarlo con la apertura de prueba. Si abre a prueba, obviamente va a haber una segunda audiencia. Si hay segunda audiencia, yo solicitaría que se aperture vista pública. ¿Por qué? Porque posiblemente en mi escrito no fue tan comprensible y por lo tanto yo quiero ir de viva voz a exponerlo de mejor manera. ¿Para qué? Para que me escuchen y tal vez explicándolo pueda tener más sentido. O sea, solicito una vista pública. El juez, al momento de que hay medios de prueba y vista pública, otorga un plazo, en este caso, un auto para mejor fallar. ¿Por qué? Porque lo necesita para esclarecer más. Ese auto para mejor fallar, por veces lo otorga solamente para ganar tiempo ustedes. O por veces también en el auto para mejor fallar, le dicen a usted, mire, traiga tal cosa, o sea, le piden que usted lleve ciertos elementos. O sea, pueden hacerlo. El auto para mejor fallar, después emite una sentencia. Ejemplo, si en este caso la sentencia le es favorable a usted como amparista, obviamente no le es favorable a la autoridad impugnada. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer la autoridad impugnada o el sujeto pasivo? Va a apelar la sentencia. Sí, o sea, ya se da cuenta. Ya sea que le sea favorable a alguien es favorable y a alguien no. Y cualquiera que le es no favorable, ¿qué va a hacer? Apelar la sentencia. La apelación casi siempre aplica. O sea, es rara la persona que diga, bueno, aquí me quedo, no pude. No, apelación, ¿por qué? Porque en apelación tenemos que ganar, va a decir el IC. Y es que eso todo depende de los colegas, de ustedes, no de la persona, la mayoría de veces. La mayoría de veces viene el IC, mire, el IC, aquí, mire, estimado cliente, realmente aquí perdimos por esto y esto, pero tenemos que apelar porque es necesario. Y se apela. Una vez apelado, pues puede darse que usted plantea la apelación y se la rechacen. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Un ocurso. ¿Y por qué un ocurso? No se le olvide que tiene un plazo de 48 horas para apelar. Si usted apeló y después le resolvieron sin lugar, obviamente ya pasó su plazo para poder plantear su apelación ante la CC. Entonces, si va ante la CC y presenta su escrito, en este caso su apelación, le van a decir no al lugar porque ya prescribió el plazo, ya precluyó. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Le corresponde el ocurso. ¿Por qué? Porque como ya lo presentó en primera instancia y no se lo recibieron y ya pasó el plazo, entonces necesita plantear el ocurso para que le ordenen al juez que conozca y que le dé trámite a la apelación. Si no lo hiciera así, ya perdió el proceso. Entonces, ahí si no recibieran el escrito, en este caso la apelación, pero digamos, si la reciben, entonces el juez de primera instancia le da trámite, tiene el plazo de 24 horas para subirlo a la Corte de Constitucionalidad, la CC recibe, en este caso, el proceso, y obviamente lo primero que tiene que hacer de acuerdo a la lectura del artículo es otorgar el plazo para que las partes puedan, pues, alegar en vista pública. Porque si se da cuenta, aquí no hay otra audiencia, aquí solamente hay una vista pública. Adelante. Gracias, Lick. Fíjese que yo he escuchado, no es algo oficial, pero he escuchado que generalmente los jueces cuando ya han estudiado los casos y entran a una audiencia, y es una audiencia de sentencia, generalmente ellos ya saben qué es lo que van a fallar. Y a veces cuando el abogado de la parte o la contraparte les mueve el piso, por decirlo coloquialmente, en cuanto al fundamento con el que iban a fallar,
Es por eso que ellos recurren al auto para mejor fallar o a las diligencias para mejor fallar, para refundamentar lo que ellos ya tenían o en casos excepcionales para modificar o cambiar su fallo. Efectivamente, así es. Ellos ya tienen una resolución. Es más, cuando llega el escrito, pues realmente la mayoría de veces ni lo conocen los magistrados, o sea, los letrados son los que le dan trámite, le dan la lectura, y como la mayoría de casos, algo que dice la Biblia, usted en este mundo todo es repetitivo, o sea, no hay nada nuevo. Entonces, los casos que uno plantea, aparentemente muchas veces son nuevos, pero siempre, y hay muchas veces doctrina legal, ustedes ya saben qué es la doctrina legal, 3 fallos contestes o constantes dentro del, no el mismo caso, sino que casos similares. Entonces, si hay doctrina legal, ellos ya llevan una sentencia, ya llevan una resolución. Y exactamente pues ahí está la capacidad del interponente, ¿verdad? En este caso del apelante, en donde pues puede convencerse al honorable tribunal para que pueda favorecer la sentencia, o en su defecto, si declararon con lugar en primera instancia en este caso el amparo, y la parte, en este caso la institución, pues realiza una exposición bien fundamentada y cambia la sentencia que ellos ya han decidido. Tiene toda la razón. Eso es lo que sucede. Y para ahí es cuando ellos necesitan el plazo para, en este caso, las diligencias, ¿verdad? Diligencias para mejor fallar, para poder reestructurar su sentencia, su resolución. Gracias, Lee. Entonces, adelante. Cuénteme. Una de las recomendaciones que siempre se debe de dar es que el abogado pues dé un costo, ¿verdad? Un costo por cada fase. Desde el principio, más o menos, un costo. ¿Por qué? Porque si no, resultamos como, bueno, una vez tuve un sobrecalentamiento en el carro y fui con un mecánico. El mecánico le dije, mire, por favor, me hace un análisis de cuánto voy a gastar por la reparación del vehículo. El mecánico me dijo, mire, va a gastar entre 5,000 a 6,000 quetzales. Está bien, entrémosle. Bueno, después de eso fueron resultando muchas más cosas y montones de cosas. Y creo que terminé gastando casi como 10,000 la reparación del carro. Después otro mecánico me dice, mejor le hubieras comprado un motor nuevo y solucionado. Y digo, ah, caray, tiene razón. Y uno dice, claro, yo esperaba que él me diera un informe completo, pues es lo que esperamos nosotros. Por lo menos que le diga, mire, fíjese que en primera instancia le cobro tanto. Si no hay un resultado satisfactorio, la apelación será en tanto. Y ahí vamos, más o menos para que la persona esté enterada de los costos. Y pues obviamente, y también que nos dan el derecho de cobrar, porque ya lo hablamos de ustedes, celebramos un contrato o lo que sea, pero siempre tomando en cuenta todas las incidencias. Usted tiene que tomarlo en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque imagínese, da un precio, un precio de honorarios, y incorporó solo la primera instancia, y después no habló de la segunda ni todo lo demás. La persona le va a reclamar, mire, pero usted me dijo que el proceso me salía en tanto, porque la gente pues contrata un abogado porque desconoce cuál es el proceso. Entonces, sí es necesario aclararlo y hablarlo completamente con la persona de las posibles incidencias que se den. Hoy tuve una audiencia, por ejemplo, no dentro de un amparo, sino que dentro de un proceso civil, en donde es una división de la cosa común, o sea, división de un bien en copropiedad. En la audiencia anterior, miren, este proceso lleva años, ya llevamos casi 5 años y no hemos pasado a la primera audiencia. En la vez anterior, pues la persona por fin se le olvidó presentar su certificado médico y pudimos declararlo en rebeldía por no haber comparecido a la audiencia. Bueno, la persona pues días después planteó un memorial
solicitando a la señora jueza. Miren, fue un memorial tan interesante en donde argumentó que no quería contaminarlos porque padecía de COVID en ese momento y no le dio tiempo. Y miren, al final la jueza dio con lugar y obviamente pues lo integró de nuevo al proceso. Yo le digo a mi cliente, mire, aquí podemos solucionarlo, tenemos que plantear. En este caso no aplica ni reposición ni nada. ¿Por qué? Porque no aplica. Aquí tenemos que plantear una nulidad, a la nulidad de esa resolución. Pues ya mi cliente, le dije cuánto le iba a costar la nulidad, si así lo quisiera él. Él me dijo, mira, Lick, fíjese que mejor dejémoslo ahí, no hay clavo, continuemos el proceso. Pues hoy se dio la audiencia. Y para suerte, esa persona que dejaron ingresar, otra vez volvió a las mismas y planteó una certificación médica y por lo tanto se volvió a suspender la audiencia. Yo le digo, mire, hubiéramos planteado la nulidad. Pero le digo, los procesos son así. Por lo menos usted tiene que dar siempre un costo, más o menos aproximado o definitivo, pero tiene que decirle a la persona si no se mete en problemas. ¿Alguien más que quiera hablar? Claro, en este proceso, bueno, como dije, esto es una recapitulación rápida de lo que ya vimos durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque la apelación y la ampliación sí tiene sus plazos, sí tiene establecido en la norma cuánto. Por ejemplo, vamos a lo que dice la ley. Ahorita, compañero Marco Antonio. Vamos. Artículo 70. Esto ya se había explicado en el momento procesal oportuno, no sé si estuvo presente. Se explicaron la aclaración y ampliación y todo lo que corresponde, pero ahorita lo hicimos rápidamente y por eso no se pusieron los artículos. Artículo 70, interposición, ahí lo puede verificar, ¿sí? Ahí puede verificarlo. Artículo 70, cómo se debe interponer. El artículo 71, trámite y resolución, y ahí están, son dos artículos que hablan de la apelación y la ampliación. Adelante, Marco Antonio. Disculpe, en este caso que usted nos plantea por conocimiento general, y ahí usted no pudo haber solicitado una exhibición personal a efecto de determinar, entre comillas, los padecimientos de esa persona, porque ahí podría haber perjurio, ¿no? Por parte del médico. Por supuesto que lo hay. Se puede plantear la exhibición personal. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente desconocemos el paradero de la persona, la situación en que se encuentra, puede plantearlo, ¿verdad? Y le caería, por supuesto que sí. Pero claro, al final, usted depende de su cliente. Si el cliente le dice que sí, lo hace. Si le dice que no, no lo hace. Pero sí, aplica. No se le olvide que la exhibición personal, la misma ley, ya vamos a llegar a eso en la siguiente fase. La misma ley establece que puede hacer por llamada telefónica a través de cualquier medio. Usted no tiene una limitación, siempre y cuando haya un riesgo en la libertad de la persona. Pero sí aplica, puede hacerse. Y en este caso que ya es reiterativo, se puede solicitar que se presenten los análisis de laboratorio, qué sé yo, compras de medicina o algo así para documentar esa parte, o no es necesario o es irrelevante. Mire, una vez la jueza emite la resolución, usted puede interponer el recurso correspondiente, podría interponer una nulidad, solicitando que, bueno, podría extenderse más el proceso, si se puede. La mayoría de veces no se hace, depende de la estrategia que tenga el colega. Nosotros no lo hemos hecho porque ya en el proceso ya tiene muchos precedentes. Miren, ese proceso que llevo, ha subido, han recusado a la jueza, les ganamos la recusación, regresó al proceso, han interpuesto nulidad. Mire, es un proceso lleno de incidentes, pero lleno de incidentes. El único incidente que nosotros que yo quería plantear era la nulidad, porque ya los habían sacado, ¿verdad? Ustedes del proceso, ya los habíamos expulsado del proceso. Pero ya vio, mi cliente dijo, no, y que sigan, como son sus hermanos. Okay, gracias. Para servirle, compañero.
¿Alguien más, compañeros? Bueno, entonces, eso es lo que respecta al proceso que hemos visto el día de hoy. Por eso, compañeros, preguntas, puedo regresar a cualquier fase del proceso, usted me indica, con mucho gusto puedo explicarlo. Así agotamos, no paso a nada de lo que es la exhibición personal, sino que agotamos lo que estamos viendo ahorita. Hay unos que se atrevieron a hacer un memorial. El memorial sí lo leímos una vez, pero el memorial ustedes lo van a aprender a redactar posteriormente, porque se aprende posteriormente. Pero sí unos se atrevieron a hacer un memorial. No era un memorial, era un proceso. En su examen no le voy a preguntar, redacte un memorial a usted. Compañeros, ¿alguien? ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Entonces, adelante, Marisol Sandoval. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tenía una duda, pero con respecto a la tarea que nos dejó, porque, bueno, algunos pensábamos que era en redactar, así como usted decía, un memorial o un caso en concreto, o era como explicar paso a paso el proceso del amparo. Bueno, ¿qué le tocó a usted? ¿Cómo así, Lick? ¿Cuál es su tema? Yo planteé mi amparo ante... No, ¿en cuál? ¿De qué me está hablando? ¿Del trabajo que les dejé ayer y que ayer entregaron? Ajá, ese, sí. Bueno, sí. mire, le voy a leer las instrucciones. Dice, con el objetivo de verificar el conocimiento adquirido por los estudiantes en el tema denominado como el amparo, a cada uno se le solicita, suponga que X institución le está causando un agravio. Esto de acuerdo a las reglas de competencia. Elija ante qué tribunal planteará su amparo. Elija ante qué tribunal planteará su amparo. 2. Desarrolle paso a paso, numerando cada uno. Ejemplo, paso 1, establecer ante qué juzgado debo plantear mi amparo. Es lo que estábamos señalando en la diapositiva número 1. En cada paso del proceso debe de señalar los plazos. En el memorial nunca van plazos directamente. Fundamentación jurídica. En el memorial sí va la fundamentación jurídica, pero nunca lo hubieran terminado en 2 horas. Y